Ok, ahora hablemos de lo que es la semiología general. Vamos a hablar ahora de lo que es la presencia de líquido. Bueno, en el caso de lo que es la presencia de colecciones líquidas en el espacio subperitoneal, pues presenta unos hallazgos radiológicos que son completamente diferentes a lo que fuera si estuviéramos hablando de líquido intraperitoneal. En el caso de lo que es el espacio parrenal anterior, tenemos que los hallazgos fundamentales de la ocupación por líquido en el espacio parrenal anterior son la obliteración de los ángulos hepático y esplénico, la conservación de la sombra del psoas, la conservación de la silueta renal, desplazamientos lateral y superior del riñón y grasa properitoneal conservada. Y bueno, las causas más frecuentes de lo que va a ser la colección líquida en el espacio parrenal anterior incluye una pancreatitis aguda, la perforación duodenal, la perforación extraperitoneal, el hematoma retroduodenal, la hemorragia de arteria hepática o esplénica y la hemorragia espontánea. Bueno, es importante mencionar también que la causa más frecuente de lo que son las colecciones líquidas en el espacio parrenal anterior va a ser la pancreatitis aguda. Generalmente la afectación es hacia el espacio izquierdo, desde la cola del páncreas, pero en ocasiones puede ocurrir también que vaya hacia la derecha. Y es frecuente el engrosamiento de lo que es la fascia de Gerota e incluso también de la fascia lateroconal, que puede llegar a permanecer después de que la pancreatitis ya se haya disminuido. Y bueno, vemos aquí en la imagen del lado derecho la semiología del espacio parrenal anterior, y es un paciente con pancreatitis severa que muestra un páncreas marcadamente destructurado con la letra P y una colección pancreática que ocupa todo el espacio pararrenal anterior izquierdo, representado con las iniciales CI, y está descendiéndose a lo que es a nivel de la fascia lateroconal, que viene representado con las flechas cortas. Y bueno, en lo que es el espacio perirenal está perfectamente conservado y se ve marcado como si fuera oscuro porque no tiene afectación de la grasa perirenal. En el caso de lo que es el riñón izquierdo, con las letras RI tampoco presenta alguna alteración, y en el corte inferior del mismo paciente pues muestra la afectación del espacio parrenal derecho con la letra CD, que también está limitado por lo que es la fascia lateroconal, que son las mismas flechas cortas. Y en algunas áreas de ambos espacios parrenales anteriores son claramente de densidad líquida, que lo están mostrando lo que son las flechas que están más largas. En lo que es el espacio perirenal, pues tenemos que este está definido por la fascia renal. Este es un espacio muy amplio que se destiende produciendo una imagen típica en forma de gran cuadrilátero con un borde inferior generalmente que está convexo a lo que es la altura de la cresta ilíaca. Ok, las causas fundamentales de las colecciones de colecciones líquidas y sólidas se tiene que puede ser por algún absceso, ya se hace por ejemplo una pielonefritis o un absceso renal, puede ser por urinoma, por hematoma, como por ejemplo un espontáneo, trauma o algún aneurisma aórtico resumante, la invasión neoplásica, sarcomas y también las lesiones suprarrenales. Ok, ¿cuáles van a ser los hallazgos radiológicos en la afectación perirenal? Se tiene que van a ser varios. Entre los principales incluye lo que es la pérdida de la definición de la parte inferior de la silueta renal. Vamos a ver también un desplazamiento y a veces una rotación axial del riñón. Vamos a ver también una pérdida del segmento superior del psoas. Y también tenemos otros como por ejemplo la compresión extrínseca de la pelvis renal y el uréter proximal. Vamos a ver también la fijación del uréter y el riñón, la extravasación del espacio perirenal, desplazamiento de asas intestinales contiguas y la infiltración de la banda del flanco. También existen otros dos signos que son secundarios, y estos van a ser la escoliosis y una restricción de la movilidad diafragmática y cambios basales pulmonares. En la imagen que muestro del lado derecho es la simbología del paciente perirenal, y vemos que la radiografía simple está mostrando la desaparición de lo que es en la parte posterior de la silueta renal derecha,
que está con la letra R, y la visualización del músculo psoas, que está solamente en su parte inferior, que son las flechas. Ok. Y bueno, lo que es la tomografía computarizada, pues nos confirma lo que es la presencia de colecciones líquidas en el espacio perirenal y demuestra su límite externo, incluso la posible extensión eh, del mismo. Y bueno, la causa de la lesión perirenal puede ser frecuentemente demostrada al confirmar lo que es la presencia de abscesos parenquimatosos renales, el signo de lo que es pielonefritis y en algunos tumores. En el caso del urinoma, pues esta es una colección de orina agudamente extravasada que va a ser secundaria a alguna obstrucción uretral. La mayor parte de estos casos van a ser secundarios a algún traumatismo iatrogénico o algunos accidentes, como por ejemplo de automóvil o en el caso de los deportistas, pero recientemente se tiene que también eh, puede ser por algunas operaciones previas que vayan sobre el riñón, procedimientos citoscópicos y operaciones pélvicas. En lo que son los hallazgos radiológicos secundarios al hecho de que el derrame perirrenal tiende a buscar el cono de la fascia renal por debajo del riñón y por ello vemos las imágenes radiográficas como si fuera una masa de partes blandas con un eje que va de arriba abajo y de afuera hacia adentro, y estos tienen una forma elíptica y pueden llegar a sobrepasar lo que es el psoas en su borde interno. Ok, en el caso de el espacio parrenal posterior, tenemos que las colecciones que ocupan el espacio parrenal posterior tienen tendencia a colocarse de forma paralela al músculo psoas y a desplazar el polo renal lateral anteriormente y hacia arriba. Ok, ¿cuáles son los signos radiológicos en este caso? Vamos a ver lo que es una obliteración de la mitad inferior del psoas, la obliteración de la grasa properitoneal y la conservación de la silueta la silueta renal. Ok. ¿Cuáles son las fuentes habituales de afectación del espacio parrenal posterior? Bueno, esta puede ser por alguna hemorragia, como en el caso ya sea espontánea o trauma, en una infección, por ejemplo, por cirugía, por pancreatitis, por alguna perforación rectosigmoides, y también puede ser por alguna extravasación linfática, como en el linfocele o en el tumor linfático. Y bueno, en el espacio pararrenal posterior va a ser frecuente que la hemorragia por diatesis hemorrágica por anticoagulantes y rotura de los aneurismas aórticos e incluso también el traumatismo con fractura de costillas. ¿Cuáles son las causas de hemorragia retroperitoneal más comunes? Puede ser por alguna medicación anticoagulante, puede ser por alguna hemofilia, alguna fractura de la pelvis, de la columna, de las costillas. También se tiene por la lanceración de riñones, los uréteres, la vejiga, el páncreas, el duodeno, el colon, el recto, la rotura de la aorta abdominal o alguna de sus ramas, la rotura de la vena cava, la pancreatitis, entre otras causas. Y bueno, en la imagen que presento, pues vemos un abdomen simple en un paciente con un traumatismo que muestra la fractura de la apófisis transversa derechas, que están con las flechas rectas, y un borramiento de lo que es el psoas derecho. En el caso del psoas izquierdo, que marcan lo que son las curvas, las flechas curvas, pues vemos que es claramente visible y que la silueta renal derecha está conservada con la letra R en la imagen. Ok, bueno, ahora el espacio del psoas. Bueno, la afectación del espacio del psoas pues es frecuente. Tenemos que las causas pueden ser una causa inflamatoria,
por ejemplo, en algún absceso, por apendicitis, alguna diverticulitis, posparto, o puede ser también por miostis sin absceso. Puede ser también por hemorragia, por anticoagulantes, por coagulopatías o alguna complicación de angiografía. Puede ser por tumores, como en el caso primario, el rabdomiosarcoma, y en el caso del secundario puede ser por linfoma y alguna metástasis. También puede ser por alguna variante anatómica y por alguna bursitis iliopsoas. Ok. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos de las lesiones del psoas? Pues incluyen asimetría en el tamaño y densidad del músculo. Van a también presentar lo que son bordes irregulares y áreas de densidad disminuida por necrosis o por colecciones líquidas. Y bueno, se tiene que los abscesos de esta región van a presentar frecuentemente un aspecto que va a ser típico con un realce después de que se le vaya a inyectar el medio de contraste. Ok, en el caso de la presencia de aire, tenemos que la observación del retroneumoperitoneo obtenido tras la inyección presacra de aire demuestra que la mayor parte del gas que se puede encontrar en los espacios extraperitoneales se origina en la región pélvica. Pero por el otro lado, cuando el gas extraperitoneal se produce a nivel de lo que es el abdomen superior, este no desciende hacia abajo y lo suficiente para cruzar lo que es la línea media hacia el lado contrario. La excepción a la compartamentalización del gas en un solo lado del abdomen superior es la pancreatitis enfisematosa. Ok. ¿Cuáles son las fuentes más frecuentes de gas extraperitoneal? Bueno, entre las fuentes que se tienen, tenemos, por ejemplo, ok, ahora en lo que son las masas retroperitoneales, pues tenemos los tumores retroperitoneales van a ser generalmente detectados clínicamente como si fueran masas palpables. Y los más frecuentes son el tumor de Wilms, el neuroblastoma, el teratoma y el linfoma, pero también están unos menos frecuentes, por ejemplo los benignos como el fetus infeto, el quemodectoma, el linfangioma y el xantogranuloma. Y también se tienen lo que son los malignos como el rabdomiosarcoma y otros tipos de sarcoma. Eso es en niños. En el caso de los adultos, tenemos los tumores malignos, pues el linfoma, el liposarcoma, la metástasis. Y en tumores benignos, pues tenemos el fibroma, el lipoma y el teratoma. En los hallazgos radiológicos de estos, pues tenemos que la radiografía simple puede ser normal o también puede mostrar la presencia de una masa que puede desplazar las estructuras visibles en el abdomen y borrar lo que son las siluetas renales de las del psoas, así también producir una destrucción de la pelvis o de la columna en algunas ocasiones. Y las asas del intestino delgado frecuentemente también se pueden demostrar como si estuvieran desplazadas por las mismas masas. Ok. En el caso de lo que es la fibrosis retroperitoneal, bueno, esta es una enfermedad
caracterizada por lo que es la presencia de proliferación de tejido fibroso en lo que es la parte posterior de la cavidad abdominal, que está produciendo un atrapamiento o un desplazamiento de los vasos y de los uréteres. Y bueno, entre los factores etiológicos están considerados, por ejemplo, los frecuentes, que pueden ser las drogas, y puede ser también idiopática, y algunos menos frecuentes, que es la radioterapia, el carcinoma escleroperitoneal, la tuberculosis, algún linfoma esclerosante, eh, alguna cirugía previa, como por ejemplo el bypass o la técnica de Dewar, entre otros factores. Y los hallazgos radiológicos em, pues son escasos en las radiografías simples, porque se puede ver pérdida de lo que son las siluetas del psoas o de las renales. Pero en lo que es la tomografía computarizada, pues presenta masas de partes blandas que van a ser únicas o múltiples, que están generalmente con borramiento y desplazamiento de la aorta y de la vena cava inferior, que es muy similar a lo que se ve en los tumores retroperitonales primarios. Y bueno, vemos en la imagen presentada la urografía intravenosa, que se muestra a lo que son las 2 horas de la inyección de contraste tenue, excreción a través de lo que son los sistemas colectores dilatados de ambos riñones. La obstrucción uretral se va a situar en lo que es la región retroperitoneal, que son lo que están marcando las flechas, y el TAC muestra una masa retroperitoneal central, que son las flechas cortas, situadas entre ambos músculos psoas con la letra P, y que produce una uropatía obstructiva, que son las flechas que están más finitas.